Iván Solís Rivera, soy vecino de Santa María de Dorca, cofundador de Café Solís y Cordero, en conjunto con mi familia. Es una empresa familiar que hemos desarrollado a partir del 2018 y que trabajamos en conjunto. He hecho mi vida laboral prácticamente en café, desde muy joven, trabajando en diferentes empresas y en diferentes actividades en la zona que se desenvuelven y se desarrollan dentro de lo que es la caficultura. Tuve la oportunidad de estar 18 años en una cooperativa, luego tuve la oportunidad de ser asesor en países como México, Colombia, Brasil, trabajando con cafés de especialidad. En el 18 nosotros comenzamos la empresa enfocados en hacer café tostado para el mercado local. Luego fuimos dándole un giro pensando en completar las diferentes etapas, la parte de beneficiado, la parte de producción en finca, ¿verdad? De la fruta o la parte agrícola. Es muy importante que cuando se decide hacer el beneficio tomamos en cuenta una serie de experiencias acumuladas en todo este tiempo que yo he estado involucrado en el mundo del café y viendo diferentes conceptos de otros orígenes también y aprovechando las diferentes situaciones de la tecnología para hacer un proceso limpio, bien logrado, donde trabajamos con consumos de agua muy bajos o prácticamente nulos, también con un enfoque de hacer café de altísima calidad de una manera simple. A diferencia de otros beneficios, Café Solís y Cordero se enfoca mucho en la producción de cafés tipo naturales y cafés tipo miel. Esto porque tradicionalmente la caficultura ha estado enfocada en hacer cafés del tipo lavado. Tradicionalmente lo que el mercado mueve son cafés del tipo lavado. Pero nosotros pensando en un proceso más sostenible, pensando en hacer diferencia, en tener una posición singular, como lo dice nuestro eslogan, buscamos hacer algo diferente y hacer cafés de este tipo o de estos tipos nos ha permitido llegar a diferentes mercados que buscan cafés completamente diferentes, con sabores más extravagantes, extrovertidos, diferentes, únicos, podríamos decir, y que nos coloca en una posición distinta al resto de los beneficios, tanto en Costa Rica como en los diferentes países productores del mundo. Nuestro beneficio se enfoca en trabajar de una manera muy sostenible, aprovechando la cascarilla del café como material biomásico para los hornos en el secado mecánico, pero también estamos muy enfocados en el secado natural, secado al sol, mediante camas africanas y patios de secado, como lo pueden ver aquí atrás, lo cual nos permite tener una calidad muy alta y muy constante. Secamos de una manera muy lenta, una manera muy suave, que le permite al grano tener muy buenas condiciones de calidad y estabilidad en el tiempo. Hablamos de contenido de humedad, de actividad del agua, por supuesto que el sabor que él va a proyectar es muy bien logrado debido a cómo ha sido o cómo se ha desarrollado el proceso del secado. En el 2021 participamos en una especie de programa que Procomer tiene acá en Costa Rica, donde logramos obtener un patrocinio para trabajar con paneles solares. Parte de la energía que tenemos en la planta viene de los paneles solares y el enfoque hacia el futuro es cada vez ir incrementando más el uso de este tipo de energías limpias para bajar los consumos y para desarrollar un proceso más sostenible. En este tiempo, ya casi 5 años, casi 6 años, con el beneficio y la empresa, hemos tenido una serie de desafíos. Por supuesto, no ha sido fácil, hemos tenido muchos retos. Iniciamos con mucha fuerza con el objetivo de producir volúmenes muy altos de café. Luego cambiamos un poquito la estrategia pensando en volúmenes un poco más pequeños, pero muy enfocados hacia la parte de la calidad y de una posición diferente en el mercado. Sobre la tasa de excelencia, también ha sido una aventura y un recorrido desde el primer año, en el 23, que logramos participar, obtuvimos el segundo lugar, en el 24 logramos un primer lugar y en el 25 de igual forma logramos un primer lugar. Toda una experiencia muy enriquecedora, pero sobre todo muy retadora,
porque llegan cafés de muy buena calidad al certamen y saber cómo presentar un buen lote o buenos lotes que puedan competir es todo un reto. Esta finca, la Finca Bo, nos ha dado muchas alegrías porque es un terroir completamente diferente. Yo creo que hemos encontrado la forma de aprovechar esos sabores que se generan en este sitio específico, también complementándolos con el proceso, y eso nos ha permitido mantenernos en excelentes posiciones de tasa de excelencia y que el mercado conozca un café de altísima calidad como es el de Finca Bo. Bueno, yo quiero decir que en esta actividad hay muchas cosas muy bonitas. Por supuesto que hay momentos difíciles, como dicen mis amigos en Brasil, días de lucha, días de gloria, pero no hay que fallecer, hay que continuar. Es una actividad muy hermosa, tenemos todo por delante para hacer las cosas bien. Hay gente apreciando nuestro trabajo, hay gente que quiere y espera tener lo mejor nuestro o de parte nuestra en una taza de café, y pensar que lo que nosotros hacemos pueda verse reflejado en un país de destino, en una ciudad de millones de habitantes, y que una persona pueda disfrutar una taza de café producido por nosotros. Eso es una cosa que me motiva mucho y que me hace pensar que vamos a seguir, que necesitamos seguir produciendo cafés de altísimo valor para el mercado, de altísima calidad para el mercado, y que van a ser apreciados.